Por esta parte. ¿Yo? Eva, Hola, buenas adelante. noches. Vamos a ver, nos han hablado hoy de precisamente la comunicación como uno de los principales problemas que ha visto el PP en esa autocrítica que ha hecho para que la abstención o esos posibles votantes que tuvieran no se movilizaran. Yo creo que no ha sido un problema de comunicación porque se han aplicado, han sido hechos las políticas que ustedes han llevado a cabo, muchas propuestas desde Alemania y los ciudadanos las han sufrido en sus carnes. Si a eso le sumamos problemas de corrupción, si a eso le sumamos pérdida de confianza por no cumplir a día de hoy con el programa que ustedes presentaron y, en general, una pérdida de la creencia en la política y en los políticos, yo creo que, bajo mi humilde opinión, esa podía ser una respuesta a la abstención que ha tenido lugar. Pero, dicho esto, ustedes han estado aplicando durante estos años las políticas que desde Alemania nos iban marcando, porque tenemos que pensar que esa Unión Europea que todos los ciudadanos queríamos es una Unión Europea muy a la alemana, es decir, donde nos hemos dirigido todos, o se han dirigido todos los gobiernos por lo que Alemania pedía. Cuando estamos hablando de crear más Europa, el Partido Popular, ¿qué cree? ¿En esa Europa que están aplicando de austeridad, en la que los pobres cada vez son más pobres, las desigualdades son mayores, o una Europa que pone cara y rostro a esas personas que lo están pasando mal, a ese sur de Europa al que hay que mover? Porque claro, si en esas estamos, difícil apoyo, o me gustaría no pensar en un apoyo por parte de los socialistas europeos en ese sentido. Vamos a ver, lo primero es que es un error decir que las políticas están impuestas por Alemania. Nosotros hemos entrado en la Unión Europea, hemos suscrito el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, hemos ingresado en el euro y había una regla el día que entramos, entramos voluntarios en el euro. Y era que el déficit público no podría sobrepasar el 3%. Y nosotros hemos hecho las políticas de ajuste no por nada, sino porque o hacías las políticas que hemos hecho y recuperas competitividad y los mercados internacionales se fían de ti y te financian, o si no lo haces, no es un problema de la señora Merkel. Es que en un mundo global la gente cree en tu país o no cree en ti. ¿Y lo que pasa? Pues que en España se dejó de creer. La prima de riesgo se disparó y hay que pensar que las comunidades autónomas eran incapaces de financiarse en el sistema financiero español y en el sistema financiero mundial. Los ayuntamientos 3/4 de lo mismo y el Tesoro pagando unas primas terribles que llevaban a que las partidas más importantes fuera el pago de la deuda. O sea, las reformas no se han hecho por la señora Merkel, se ha hecho porque el país o ajusta su gasto público o los mercados lo dejan de financiar y entonces salta todo el estado de bienestar por los aires. No equivoquemos el diseño. Dicho lo cual, para financiar un estado de bienestar potente, que por cierto parece que cuando se oye el discurso socialista, en España no hay estado de bienestar. Aquí no ha habido un solo pensionista que haya dejado de cobrar su pensión, no se les han congelado, por otra parte, no ha habido un niño que no se haya escolarizado y que con la educación universal y gratuita, y no ha habido nadie que no le haya atendido en la seguridad social cuando ha tenido, en la sanidad, cuando ha tenido un problema. Luego somos un país que no somos de quinto nivel, ¿no? Pero para que financiar todo eso, no hay más fórmula que el crecimiento económico. Tanto la Unión Europea, ¿qué tiene que hacer? Cuando ya he dicho esas cifras antes, que son espectaculares, si queremos mantener el 50% del gasto social, tenemos que crecer económicamente. Y eso obliga a la Unión Europea a dotarse de los instrumentos que puedan garantizar un crecimiento muy potente de la economía europea. Que es que la predicción que hay para el 2015, que el país que más va a crecer es España con un 2%. Pero es que países como Japón, que ya están al 6%, y los países emergentes creciendo al 7%, al 8%, al 9%, al 10%. Entonces, o la Unión Europea revisa todas sus políticas de crecimiento económico para poder mantener todo su estado de bienestar. ¿Qué pasa? Que probablemente en esa senda de apostar por el crecimiento económico, en este momento hay una política prioritaria, que es la de empleo. Tanto lo que sí tendremos que reorientar las políticas de crecimiento económico para que sean más efectivas y más rápidas, se traduzcan en creación de empleo. Pero no hay estado de bienestar sin crecimiento económico. Por eso las fórmulas mágicas que todos estos partidos que proponen están abocadas al fracaso, pero con un corto plazo espectacular. Pero espectacular. O sea, es mucho peor este tipo de políticas que llevarían a la ruina a la Unión Europea que el cumplir las reglas de juego que nos hemos dado en la Unión Europea de reducir nuestro gasto público y a partir de ahí nosotros ser un país competitivo. O sea, España en este momento, ¿qué es lo que le está pasando? Pues primero, que se financia a los tipos más bajos de su historia. Eso merece la pena. Y en segundo lugar, que empieza a crecer económicamente, a generar empleo. Eso creo que en 2 años y medio es todo un logro, ¿eh?
¿Cómo valora usted la salida de Rubalcaba, el anuncio de que se va? Yo cuando un partido político que no es el mío tiene problemas no suelo interferir nada porque bastantes tengo con tratar de solucionar cuando haya problemas en el mío. Yo creo que se abre una época incierta en este partido y yo les deseo que su proceso lo resuelvan de la mejor manera posible y que al frente pues haya una persona que tenga capacidad de diálogo y de búsqueda de acuerdos que van a ser muy importantes tanto en la Unión Europea como en España en el futuro. Antonio. Miguel, por ir por la directa. La campaña electoral del Partido Popular ha sido un fiasco sin paliativos. Hombre, yo he tenido alguna responsabilidad pero también hemos tenido una parte positiva de la campaña electoral. Pero déjame que me explique un momento. Evidentemente, una campaña cuyo principal motivo es movilizar al votante fetén, como le llamaba hace un momento, es decir, al hueso del jamón, y uno de cada 3 votantes de los que votaron en 2009, en una campaña además muy complicada, con todo el caso Gürtel en plena efervescencia, después de perder un año antes las elecciones del Partido Popular, un congreso en junio de casi el mismo año, que había llegado el centro derecha dividido como nunca había estado, y con un sector crítico justo antes de la campaña electoral, con el cuchillo entre los dientes, pensando que si perdía Rajoy en esas europeas lo iban a desalojar de la 7ª planta de Génova, y evidentemente se obtuvo un resultado de 6,5 millones de votos. Son 2,5 millones de votos los que se han perdido. El hueso del jamón, que no se ha logrado movilizar. Pero yo pregunto y digo, a mí me parece que el militante del Partido Popular ha visto que el caso Bárcenas se ha cerrado como se ha cerrado, que no ha habido regeneración por parte del partido. Se ha visto que en muchos sitios se necesita renovación y te das cuenta que, bueno, Juanma Moreno, al que lo estimo muchísimo y me parece una persona excepcional, es un dedazo absoluto de una persona que lo coloca allí. Tú mismo has sido candidato en el último momento y porque por decisión de Mariano Rajoy. Es decir, la gente dice, caramba, en el siglo XXI, un partido de 800.000 militantes, queremos participación. Entonces es que, caramba, vosotros mismos estáis dejando con vuestra actitud a la gente en su casa. O sea, yo he estado en la campaña electoral y además me he hecho 22.000 kilómetros, he hablado con media España y he hecho una campaña pegada al terreno. Y yo sí que creo que influyen muy mucho las decisiones tomadas por el gobierno en el ámbito económico, mucho. No, porque la gente cuando habla contigo, lo que te dice es no entiendo por qué han hecho esto, no entiendo por qué han hecho esto otro. Es decir, de todos los temas que has dicho que puedes tener razón en todo, a pesar de todo no se puede mismo valorar ese tema. Desde esa perspectiva, la campaña lo que hemos aprovechado es por primera vez para hacer pedagogía con nuestros militantes y votantes. Porque es la primera vez que les hemos explicado cómo estaban las cosas, por qué se han tomado las medidas y cómo produce un efecto. Eso no lo habíamos hecho nunca, por lo menos no con esa intensidad y con los medios. Y creo que algo hemos movilizado. Lo que pasa es que no hemos llegado al tramo final, es verdad que no hemos llegado al tramo final, pero ahora lo tendremos que hacer. Y tendremos que ir corrigiendo todas las cosas. Las aguas volverán a su cauce. Yo llevo en este partido, como sabe perfectamente don Antonio, desde el año 81. Mis primeras elecciones fueron con Fraga en las corredoiras gallegas, en las elecciones gallegas del 81. ¿no? Y cuando hablas con los votantes, pues ya le vas cogiendo el truco a lo que le preocupa de verdad al votante. ¿no? Y aunque no puedan no creerlo los miembros de la mesa, los impuestos, la subida de impuestos, es un tema que ha preocupado, que la gente nos decía que no habíamos cumplido nuestro programa electoral. Yo decía, lo vamos a cumplir, los programas se cumplen a lo largo de una legislatura y lo vamos a cumplir. Pagaremos menos impuestos al final de esta legislatura. Ahora viene ya la reforma fiscal que el gobierno tendrá que acelerar. Pero el detonante del tema económico y en la Unión Europea, la situación de crisis económica, ese ha sido el detonante, porque mientras hubo prosperidad, en la Unión Europea nunca había habido una efervescencia de movimientos antieuropeos. Todo el mundo era proeuropeo, en la época de la prosperidad. A partir del momento que empieza la crisis, ya florecen todos los antieuropeos en toda la Unión Europea. Hombre, en Grecia se inicia porque en Grecia la han rescatado. Cuando te rescatan, los ciudadanos están que fuman en pipa. Pero en Italia, también donde la crisis se ha notado y el gobierno ha tenido que hacer, gobiernos anteriores reformas, pues 3/4 de lo mismo.
en el Reino Unido que consideran que fuera estar mejor. En Alemania, un partido en heredero del Alemania son nazismo, pronazis. un partido heredero del nazismo, un eurodiputado. No, pero, don Miguel, seamos honestos intelectuales. Sí, Fernando. No, pero si yo no miro el valor... Independencia catalana, política antiterrorista, el caso Bolinaga, ley del aborto, reforma educativa que sí, pero que al final damos un pasito para atrás. Todas esas cosas, Bueno, al votante del Partido Popular, al FETEN, sí, le dicen, Pero, oiga, Jaime, ley del aborto está en su tramitación parlamentaria. pero dando muchas En el vueltas. frigorífico. No está en el frigorífico. Bueno, a espera de las No, elecciones europeas. es que los procedimientos de los dictámenes de los consejos de Estado llevan tiempo. Yo he sido ministro y te puedo decir que cada vez que mandas cosas a los consejos de Estado, además tarda una Y barbaridad. Rajoy en campaña prometió que no la retiraba. No. O sea, que cogerle la palabra. No, pero es decir, por la tramitación política parlamentaria. catalana. Yo creo que el presidente en Cataluña es absolutamente claro. Y desde el primer día. Entonces, ¿cómo es que los del PP en Cataluña les votan en el nivel más bajo de la historia? Un 9%, 9 y pico por ciento. Porque algo estarán notando, don Miguel, porque se sienten un poquito que la presencia del Estado en Cataluña Pero, no vamos a ver, llega. Pero bueno, en Cataluña nuestro mensaje es absolutamente claro. Hemos dicho Constitución. Soberanía del pueblo español, no hay posibilidad de referéndum. Más claro eso que se puede hacer. Claro, hay algún partido que propone la intervención de Cataluña. No se trata de eso. Claro, sí, pero Los claro. populares han caído 8 puntos, don Miguel. Sí, 8 puntos han caído. Si yo no digo que en no. Cataluña. Y en otros sitios, Bueno, estamos hablando de... Y en otros lugares. Es decir, que descenso hemos tenido, desafección de ciudadanos en otros sitios. Tanto Cataluña probablemente tiene menos bajada que en otros Madrid y países. Valencia, por ejemplo, se Madrid y Valencia. ha sido acusada de la caída. Veintitantos puntos. Sigue ganando, pero dejándose mucho motor en el camino. A ver, Fernando Jauregui. Pues yo lo primero, tengo que coincidir por una vez y sin que sirva de precedente con lo que ha dicho Antonio. A mí me parece que la campaña, llevo muchos años mirando campañas, la campaña ha sido una mala campaña. Por todas partes, ¿eh? La suya también, seguramente, porque yo no entiendo, incluso en aspectos formales, don Miguel, ¿cómo es posible que se deje usted pintar de azul de esa manera tan espantosa? Yo no me dejé. Sigo, ¿no? Mire, yo creo que eso ha sido lo más positivo, porque todo el mundo ha hablado del tema. Es decir, No. Que le quitaron las gafas, ¿verdad? No te gustó. A mí no me gustó nada cómo enfocó el debate, por supuesto, el debate en el que fue mal aconsejado usted, porque usted no era usted, yo la lo conozco a culpa usted es hace mía, unos añitos. Yo nunca le he hecho la culpa a nadie. Bueno, yo bien, asumo la sí, plena yo responsabilidad. no le estoy preguntando nada. Pero nosotros podemos... Para eso nosotros ya se ponemos nombre nosotros. Si me permite, Jaime, hablar un segundo, le digo, esto es simplemente un comentario, no es una pregunta, la pregunta era otra. Esto es mi comentario porque, solamente para decir que por una vez coincido con Antonio Martín Momo. Sí, hombre, más veces coincido. La pregunta es, mire usted, ¿se ha referido usted a la cumbre de mañana, a la cumbre del Consejo Europeo de mañana? Muy de pasada lo ha dicho usted, pero yo creo que tiene su importancia. El otro día, un correligionario suyo, importante en Europa, por cierto, me dijo una cosa, me volvió a la realidad. Le dije, hombre, la cumbre del día 27, en Bruselas, esto tiene... supongo que tomarán consecuencias y, en fin, me empezará a pensar en la construcción de Europa. Me dice, no. Lo primero que van a hablar son de nombramientos y de nombres. Primero, los puestos. Y luego, Europa. Entonces, una vez que ya estamos en ese plano, déjeme preguntarle, oiga, ¿y a usted qué comisaría le van a dar? Supongo que mañana irá Mariano Rajoy a negociar lo nuestro, ¿no? Digo, a ver si a Guindos le hacemos presidente del Eurogrupo, a ver si a usted le hacemos vicepresidente y un comisario importante, a ver si al señor de Murcia ¿Usted cree le hacemos que vicepresidente del si Parlamento. Rajoy va a negociar algo que me afecta a mí, me voy a enterar yo? Naturalmente. Mire usted. A ver, señor Arias, yo no me creo esta cosa, yo no me entero, yo soy el último en enterarme. Estas cosas que dice Rajoy, y usted a veces, ustedes tenían perfectamente planificado cuándo iba a aceptar usted, supongo, el mandato de ser cabeza de candidatura. La aplazaron al último momento porque convenía en esos momentos. Claro que lo saben ustedes. Si usted y Rajoy son uña y carne, no me diga que no. No, pero yo no he hablado con Rajoy hasta justito antes. No. No se lo crea usted esas cosas. El presidente tiene sus tiempos y los defiende para él. Eso ya lo vemos, sí. No. Yo fui muy tarde y por eso he hecho una campaña muy intensa para intentar comunicar lo más posible con el acierto que usted dice, pero también hemos hecho una campaña que nos ha permitido comunicar mucho y explicar mucho nuestro proyecto. Hay una parte de la campaña que ha sido positiva, luego, la verdad, se enzarzó con otros temas. Yo, aparte de todo el tema famoso, a mí me han hecho una campaña de agresión desde el primer día. Me lo dijo mi mujer. Me dijo, te van a nombrar y verás desde el primer día cómo empiezan a disparar, efectivamente. Porque las cosas que han dicho merecen un estudio profundo. Señor ¿Usted cree que va a llegar